V de venganza. En su día fue el arma más terrible que se pudiera imaginar. Cayendo del cielo con furia sin precedentes, causaba muerte y destrucción a pesar de su pequeño tamaño. Los nazis la llamaron Vergeltungswaffen, el arma de represalia. Fue el primer atisbo del futuro terror nuclear. Era lanzada por medio de una potente catapulta sobre unos raíles de 50 metros de longitud. La V1 llovía del cielo contra sus objetivos, enviada desde lejanas bases camufladas en Normandía, Francia y Prusia Oriental. Bajo la estrecha rampa había un tubo ranurado con una cámara de reacción y un corto pistón de acero. Por medio de un generador se introducía gas a alta presión en el tubo, que a su vez empujaba al pistón hacia adelante. El pistón tenía una aleta que sobresalía por la ranura del tubo y arrastraba a la V1. En 3/4 de segundo era acelerada a cerca de 400 km por hora. Esta rampa de lanzamiento traída a Inglaterra al final de la Segunda Guerra Mundial se exhibe ahora en el Museo Imperial de la Guerra en Duxford. Provista de un heterodoxo sistema de propulsión, un pulso reactor, el cohete poseía una célula muy sencilla, unas alas rectangulares y transportaba una gran carga de explosivo. Guiada por un caprichoso piloto automático, su imprecisión la hacía más terrorífica todavía. Desde seguros refugios en el continente, las V1, más concretamente las Fieseler FI-103, hacían de las masacres un ejercicio frío y distante. Por primera vez, la gente de un país lejano podía ser sacrificada por control remoto. La V1 fue la primera de un ejército de misiles nazis. El Henschel 293 era un misil aire-tierra lanzado en vuelo de los más avanzados que vieron el combate. Propulsado por un motor cohete y guiado por radiocontrol, era dirigido visualmente desde su avión nodriza hasta el blanco. Su velocidad de impacto variaba entre 435 y 900 km por hora. Pero el arma más terrorífica fue la sorprendente V2, con mucho la más formidable de todas ellas. Pesaba más de 14 toneladas, tenía un radio de acción de cerca de 320 kilómetros y transportaba su carga explosiva de 1 tonelada a una velocidad punta de 5.500 kilómetros por hora. También se desarrollaron cohetes antiaéreos como el Rhein-Tochter o Hija del Rin. El X-4 fue el primer misil aire-aire desarrollado para un nuevo avión de reacción. El Rheinbote o mensajero del Rin era un cohete multietapa que enviaba su carga más allá de 160 kilómetros. Volando a cerca de 6.100 kilómetros por hora, fue la máquina más rápida conocida hasta entonces. Antes de la guerra, los cohetes alemanes se habían beneficiado de una larga etapa de experimentación patrocinada por el gobierno. Hacia 1930, los trabajos de hombres como Klaus Riedel, Rudolf Nebel y Kurt Heinrich eran los más avanzados del mundo. Sus esfuerzos fueron pronto seguidos por los de Hermann Oberth y Werner von Braun, probablemente los nombres históricos más significativos en el desarrollo de los cohetes. No tan conocido, pero sin embargo vital, fue el trabajo de hombres como Raymond Tilling. Su cohete de combustible líquido, Tilling, equipado con alas desplegables para su recuperación, fue probado con éxito en 1932. Lanzado desde un tubo montado en un trípode, no sobrepasó nunca los 300 metros, pero fue sin embargo lo más avanzado de su momento, un pilar fundamental en el camino del desarrollo de futuros cohetes. Cuando el cohete alcanzase su cénit y se hubiera consumido todo el combustible, las alas se desplegarían y volvería dando espirales a la Tierra para ser recuperado. Se esperaba que pudiera transportar correo a distancias cortas. Un año después de este vuelo de prueba, Tilling moriría al explotar un cohete durante el lanzamiento. Gerhard Zucker también desarrolló la idea del cohete postal. En 1935, Zucker disparó en Alemania este gran ingenio después de haber lanzado uno más pequeño en Escocia. En Gran Bretaña se determinó que era un peligro público. Al cohete de Zucker no le fue mejor en su Alemania natal.
El HS-293, uno de los muchos herederos de la tradición balística alemana, pertenecía a la numerosa familia de armas aire-tierra desarrollada por Henschel. Provisto de un motor cohete Balta 109 de combustible líquido, el misil consistía en una bomba SC-500 a la que se le había añadido un fuselaje y unas alas. Dentro de la góndola que cubría el motor cohete Balta 109 se alojaban unos tanques internos para el combustible T-Stoff o peróxido de hidrógeno y Z-Stoff o permanganato sódico. El motor desarrollaba 600 kilos de empuje durante unos 10 segundos, incrementando unos 200 km/h la velocidad de lanzamiento del misil. Era lanzado entre 400 y 2000 metros de altura, a una distancia del blanco que oscilaba entre 3 y 18 kilómetros. Se llenaba el depósito de combustible antes de adosarlo al misil. Aquí, probablemente un modelo HS-293D es preparado para una prueba de lanzamiento desde un Heinkel 111H. En 1944, este arma fue probada en misiones contra barcos. Se dispararon unos 70 misiles de pruebas para perfeccionar su puntería y fiabilidad. Sorprendentemente, como las bombas inteligentes de hoy en día, esta versión del misil Henschel estaba equipada con una cámara de televisión montada en el morro para visión remota y direccionamiento al blanco. Los cuerpos cónicos colocados en la punta de los planos tenían como misión disminuir la velocidad, causando resistencia para que no sobrepasase sus límites estructurales y se desintegrase en el aire. Aunque la mayoría de los HS-293 eran guiados por radiocontrol, algunos estaban equipados con un sistema de seguimiento por cable que unía físicamente el avión nodriza y el misil. Iba dejando atrás un hilo que le conectaba a un controlador a casi 30 kilómetros de distancia. El controlador y el joystick estaban montados en la cabina del avión. Las superficies de mando eran guiadas moviendo o rotando la palanca del transmisor Kell. Como no había timón de dirección, solo se podía dirigir al misil por medio de cabeceo y de balance. El HS-293 podía ser transportado por cualquier avión de la Luftwaffe, incluyendo el pocas veces visto HE-177. Montado debajo del fuselaje del gran bombardero, el misil era normalmente lanzado a una distancia de 13 a 30 kilómetros del blanco. Una bengala muy brillante colocada en su cola permitía a los pilotos alemanes mantener contacto visual mientras acercaban la mortífera arma al objetivo. Esta versión particular estaba equipada con 2 carretes de cable fino en la punta de los planos que le unían al avión nodriza. Este sistema fue posteriormente descartado en favor del más convencional radiocontrol, aunque demostrase ser muy susceptible a la interferencia electrónica por parte de los aliados. El HS-298V2 de Henschel, con su extraña y protuberante carga explosiva, era un descendiente del primer misil de la compañía, el HS-298V1. El primitivo HS-298 no era tan aerodinámico y la carga explosiva, el generador del sistema de control y el molinete estaban dispuestos en posición opuesta al V2. La carga explosiva estallaba al contacto con el blanco. El misil estaba propulsado por un motor de combustible sólido Schmidt 109 que generaba 150 kilos de empuje. El alcance máximo era de 2,5 kilómetros. Cerca de 1900 HS-293 fueron construidos y su éxito alentó a Henschel y a la Luftwaffe a proseguir construyéndolo y someter el cohete a la dura prueba del combate. Surgieron numerosos problemas. Las bajas temperaturas frecuentemente inhibían los sistemas de control y de potencia del misil. Como eran difíciles de seguir con la vista después de lanzarlos, se añadió una bengala especial en la cola para observar su curso. Una vez lanzados, el misil salía rugiendo delante del avión impulsado por el empuje del motor cohete Balta. Su duración encendido era de 10 segundos solamente. Cuando se agotaba el combustible, continuaba un largo planeo a control remoto. La primera actuación bélica del HS-293 tuvo lugar el 25 de agosto de 1943, cuando varios Dornier 217 lanzaron algunos de estos misiles en un ataque contra destructores aliados en el Golfo de Vizcaya. Los resultados fueron diversos, pero 2 días más tarde una corbeta enemiga fue alcanzada y hundida por estos misiles.
El misil continuó utilizándose de manera limitada hasta el final de la guerra y solo fue parcialmente efectivo. La última misión tuvo lugar en abril de 1945 en un ataque contra los puentes del río Oder. El HS-293 era delicado. La temperatura del misil tenía que ser mantenida dentro de unos límites fijos. Para ello se utilizaba una conducción de aire caliente fijada al avión nodriza. Cuando se llegaba al área del objetivo, el transmisor del avión se conectaba con el receptor del misil y el giróscopo se ponía en funcionamiento. Al avistar el blanco, el piloto daba vueltas alrededor de él para que el tripulante que controlaba al misil tuviera una buena visión. En el momento del lanzamiento, se apretaba en el visor el botón de suelta, cortando al misil el cordón umbilical con la nodriza. Después de un segundo de caída libre, la unidad de control del proyectil comenzaba a funcionar. El controlador, desde el avión, encendía el motor Balta y le dirigía durante su viaje final. El X-4 fue el primer misil aire-aire de altas prestaciones utilizado por los cazas. Se tenía intención de utilizarlo con el Messerschmitt 262. Restricciones de tamaño y peso dictaminaron que esta arma, su motor cohete BMW 109 y sus toberas de escape, arrolladas en espiral, tuvieran un diseño extraordinariamente compacto. Muchos de los combustibles utilizados en los motores de los misiles alemanes eran particularmente tóxicos e hipergólicos, lo que significa que cuando dos componentes se ponen en contacto, arden, algunas veces con resultados catastróficos. El pequeño motor cohete Balta 109 utilizado en el HS-293 usaba los componentes T-Stoff y Z-Stoff. Generaba 600 kilos de empuje durante 10 segundos. Era un poderoso y eficiente acelerador. El X-4 de 60 kilos, suspendido aquí del ala de un FW-190, tenía un radio de acción de 3 kilómetros y una velocidad máxima de 1130 kilómetros hora. Pero la limitada producción del motor BMW descartó a este misil como amenaza real contra la causa aliada, aunque cerca de 1500 células de X-4 fueron construidas. Durante las pruebas, el X-4 fue lanzado desde el Junkers 88 y 388 y del Focke-Wulf 190. Después del lanzamiento desde este JU-88, se puede apreciar su manera de autoestabilizarse dando una vuelta por segundo alrededor de su eje longitudinal. Era una forma peculiar de volar. El misil era controlado por cable a través de un emisor y un receptor. Se enviaban las señales de cabeceo y guiñada, variando la intensidad de la corriente eléctrica transmitida a lo largo de los cables que salían de las puntas de los planos del misil. Como en el 293, el guiado al blanco era visual a través de un joystick montado en el avión nodriza. La pequeña carga explosiva de 20 kilos era detonada bien por el impacto o por un sensor acústico de proximidad llamado MAISE. Este poco usual sistema detonaba la carga explosiva cuando su micrófono detectaba el blanco y calculaba que estaba a un alcance de 15 metros. Otro misil proyectado para derribar aviones, esta vez desde tierra, era el Rheintochter de Rheinmetall Borsig. Con una unidad de aceleración de 4 toberas, el Rheintochter era un arma sofisticada pensada para intercepciones a gran altura. De 2 etapas, era maniobrado por los canards parecidos a un remo cerca del morro. Todas las otras superficies eran estabilizadores. El misil es una máquina compleja que necesita una gran estructura de lanzamiento.
La rampa y su base eran portátiles, pero moverlas costaba un gran esfuerzo. Antes del lanzamiento, el misil era apuntado hacia su blanco. En vuelo se le seguía visualmente. El corto y cilíndrico acelerador tenía 6 estabilizadores parecidos a aletas con una flecha muy pronunciada. En las primeras versiones, 6 toberas de escape estaban regularmente espaciadas alrededor de una tobera central, y el combustible, igual que el de la etapa superior, era diglicol sólido. En las últimas versiones, los aceleradores utilizaban combustible líquido. La máxima velocidad en ambos casos variaba entre 1050 y 1300 km/h, aunque el techo del modelo más avanzado, cerca de 15.000 metros, era alrededor de 10.000 metros mayor que el de su predecesor. El Rheintochter no fue un arma con demasiado éxito. A principios de 1942, durante el programa de pruebas, se lanzaron algunas de las 82 de las versiones primitivas. Hacia diciembre de 1942, el proyecto se había terminado. Un misil más avanzado, el llamado R-3, con un acelerador de combustible líquido, tenía unas prestaciones superiores, pero cuando fue puesto en servicio, había pasado sin remedio su momento. Existían 8 motores cohete principales de uso común en el Reich. Los más importantes de ellos eran los BMW, Schmieding y la serie de motores Balta 109. En Peenemünde se estaba desarrollando un poderoso y nuevo motor para el misil V2. Todos ellos demostraron ser relativamente robustos, fiables y sencillos de fabricar y operar. Había esencialmente 10 opciones de combustible para esos motores. A-Stoff, que era oxígeno líquido, B-Stoff, gasolina, C-Stoff, una mezcla de hidrato de hidracina y alcohol metílico, M-Stoff, metanol, R-Stoff o tonka 250, una mezcla de silidina y trietilamina, SV-Stoff, ácido nítrico, T-Stoff, peróxido de hidrógeno, Z-Stoff, permanganato cálcico, Bisol, que era isobutil vinilo éter, y Basak 61 de combustible sólido. El Henschel 117 Schmetterling o Mariposa era un misil antiaéreo tierra-aire que utilizaba 2 aceleradores de combustible sólido para la fase de lanzamiento. Estos 2 aceleradores de 1750 kilos de empuje eran montados encima y debajo del fuselaje. Tardaban en extinguirse solo 4 segundos y después se desprendían automáticamente. En ese instante, el motor principal de combustible líquido montado en la cola del proyectil se hacía cargo del impulso. Se lanzaba utilizando una cureña de un cañón de 37 milímetros. Con los aceleradores, el misil alcanzaba los 1100 km/h, pero cuando se extinguían, la velocidad del Schmetterling se reducía a la de crucero, que era de 950 km/h. Proyectado para interceptación a altitudes bajas y medias, el HE-117 era dirigido visualmente al blanco por un controlador en tierra que utilizaba un visor. 2 operadores se hacían cargo de la interceptación. Uno seguía el objetivo con el visor, mientras el otro controlaba el misil con un joystick. Entre los dos, guiaban el arma por radio y la cabeza explosiva podía ser activada manualmente en cualquier momento del vuelo. Al HS-117 se le llegó a utilizar conjuntamente con los primeros radares alemanes, con el propósito de perseguir a distancia a los aviones enemigos y destruirlos. Fue un anticipo del futuro, pero no tuvo un gran éxito y no se conoce que hubiera derribado algún blanco. Como muchos otros misiles nazis tierra-aire, el HS-117 nunca entró en combate a pesar de que fueron construidos cientos de ellos. Con mucho, el mayor misil tierra-aire desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial fue el Wasserfall o Cascada. Cerca de 35 prototipos fueron lanzados, pero ninguno entró en servicio. Basado en la misma aerodinámica de la V2, era algo más pequeño pero más maniobrable.
Se estimaba que alcanzaría altitudes de más de 19.000 metros y una velocidad de cerca de 3.000 km/h. El radio de acción sería de unos 50.000 metros. El Wasserfall tuvo problemas con el combustible. Se probaron varias combinaciones de ácido y queroseno, pero no se encontró la mezcla adecuada antes de que acabara la guerra. El Wasserfall era guiado mediante el sistema de control Rheinland. El misil era maniobrado por medio de radiocontrol desde el punto de lanzamiento. El objetivo era seguido por radar. Esta información era transmitida al controlador de tierra que, de acuerdo con ella, guiaba el misil hacia el blanco. Cuando estaba a una distancia adecuada, su carga explosiva podía ser detonada manualmente o bien por medio de un sensor de proximidad. A diferencia de la V2, el Wasserfall era controlado durante el vuelo. Durante la fase de lanzamiento, los aceleradores se ocupaban de la estabilidad del misil, pero en cuanto adquiría la suficiente velocidad, se hacían cargo las grandes superficies de control situadas en la cola. Incluso aunque no estallara exactamente en el blanco, la carga explosiva tenía la potencia suficiente para derribar al avión más sólido. Una carga secundaria fragmentaba al misil en trozos lo suficientemente pequeños como para no dañar a las personas en tierra. Otro intento para contener la ofensiva de bombardeo aliada fue un cohete tripulado desarrollado por Wagen y optimistamente denominado Nata o Víbora. Este pequeño avión era un arma no reutilizable. Después de la misión, el piloto debía saltar en paracaídas tras haber lanzado 24 cohetes. De todos los cohetes que llegaron a actuar en combate, el más terrible de todos con mucho fue la sorprendente V2. El primer misil balístico operacional del mundo tuvo irónicamente su origen como respuesta a la limitación de armamentos impuesta a Alemania en el Tratado de Versalles. Se comenzó a trabajar en cohetes y misiles a principios de los años 30 y de esta manera el Tercer Reich tuvo ventaja inicial en las aplicaciones militares de la nueva arma. La experiencia que brindaron los primeros programas de pruebas fue de mucha utilidad para los nazis en sus logros en el campo de los misiles en los años siguientes. Las pruebas a escala reducida de los A4 y A5 sentó la base para el desarrollo a escala real del A4, que pronto fue conocido como V2. Después de unas pruebas iniciales cerca de Borkum, los principales programas de cohetes fueron trasladados a Peenemünde. Aquí, en la costa del Báltico, se estableció una zona de pruebas de unos 470 kilómetros de longitud. Algunas islas adyacentes como Rüden y Greifswalder Oye fueron también utilizadas. Peenemünde llegó a ser la mayor y más sofisticada instalación de su clase en el mundo y la cuna de alguna de las armas más terroríficas de la Alemania nazi. Los pequeños cohetes para la artillería no fueron olvidados por los planificadores. El cohete de 15 centímetros y su lanzador Nebelwaffe 41 fueron de sobra conocidos por los soldados de infantería aliados. De construcción económica, sólido y fácil de transportar, el sistema tenía una increíble cadencia de fuego y un poder destructivo terrible. Los 6 tubos de este arma de 130 centímetros de longitud podían ser disparados y recargados en 90 segundos. La cureña era normalmente remolcada por un camión de 3 toneladas. Los cohetes con un alcance de unos 7 kilómetros eran disparados a intervalos de 2 segundos. Los soldados americanos los llamaban la chillona Mimi. Tenían más de 1 metro de longitud y pesaban entre 32 y 36 kilos. El propulsor consistía en 6 barras de denitrato de glicol dietileno activadas eléctricamente desde una consola de control remoto. Estos mortíferos cohetes eran enviados al frente embalados individualmente en cajas de madera. Los cohetes de 15 centímetros, cuando se disparaban, producían un zumbido aterrador que muchos soldados aliados no olvidarían nunca.
Este arma dejaba una característica nube de humo, su talón de Aquiles, que frecuentemente atraía una violenta respuesta por parte de los morteros y artillería aliados. La V1 de Fieseler, provista de un pulsorreactor, nunca tuvo ese problema. Su gran alcance hizo que sus bases de lanzamiento fuesen extremadamente difíciles de localizar. En el interior de la V1 se alojaban 2 botellas esféricas de aire comprimido. Suministraban la energía para los giróscopos, piloto automático y el sistema de inyección de combustible. Por medio de válvulas se conducía el aire a sus diferentes destinos. Una interfaz eléctrica y un sistema neumático controlaba la V1 durante el vuelo. 2 servos neumáticos gemelos movían las superficies de control. Este sistema neumático de servo era actuado por el piloto automático. La V1 era instalada a mano en su cuna y en la rampa de lanzamiento. Una vez colocada en posición, una manguera de neumático y la conexión eléctrica eran los únicos cordones umbilicales. Con un fuerte empuje, el misil alcanzaba 110 metros por segundo en el momento de abandonar la rampa. Un selector de 3 posiciones encendía el motor y activaba la catapulta. En su posición intermedia aceleraba al máximo al pulsorreactor. 7 segundos después, la presión de la catapulta era lo suficientemente elevada para cercenar un pasador de retención de 6 milímetros, liberando la cuna soporte del misil. En menos de un segundo, la mortífera bomba volante estaba en el aire. Su perfil de vuelo era sencillo, prácticamente una línea recta desde el punto de lanzamiento hasta su destino, lo que hacía que la V1 fuera vulnerable. Una vez sobre el objetivo, cuando se cortaba el suministro de combustible, comenzaba su picado hacia tierra. Solo con apretar un botón, miles de V1 fueron lanzadas desde cientos de bases repartidas a lo largo de todo el territorio ocupado por los nazis. El motor Argus 109 era un pulsorreactor, esencialmente un tubo de acero soldado, con una rejilla en la admisión que soportaba un conjunto de válvulas de persiana cargadas por medio de muelles. Entre las válvulas estaban los inyectores que pulverizaban el combustible en la cámara de combustión. Una bujía se encargaba del encendido inicial. Dependiendo de la presión de la cámara, las válvulas se abrían y cerraban admitiendo más aire y quemando más queroseno. Este proceso originaba un ruido intermitente característico que hizo que muchos holandeses y británicos que sobrevivieron los ataques de la V1 no pudieran olvidarlo. El motor Argus se probó por primera vez en un velero DFS-230 el 30 de abril de 1941. Las pruebas iniciales establecieron la viabilidad del motor y su comportamiento a baja velocidad. Se realizaron todavía otras pruebas con un biplano Gotha 145. Un pulsorreactor se instaló debajo del fuselaje. Su extremo trasero estaba sujeto mediante una articulación para permitir el despegue y aterrizaje. El comportamiento del motor fue observado desde la cabina posterior durante el vuelo. Un Messerschmitt 110 voló también con el pulsorreactor Argus. El profesor Messerschmitt construyó también el ME-328, que fue uno de los pocos aviones tripulados que voló exclusivamente con el empuje de los pulsorreactores. Este raro cortometraje muestra la V1 antes de su primer vuelo. Difería significativamente de los modelos de serie. El difusor del motor, su tamaño en conjunto, la configuración del fuselaje y las superficies de control parecidas a un empenaje clásico eran muy distintas a la V1 final. Mucho más pequeña que el misil de serie, sirvió solamente para demostrar que era posible el vuelo sin piloto utilizando un pulsorreactor. El proceso de combustión no fue dominado fácilmente. Se consiguió a través de un programa de pruebas exhaustivo, incluyendo la construcción de este prototipo estático que se utilizó para observar la combustión intermitente, lo que permitió obtener finalmente una planta de potencia funcional y relativamente fiable. Las válvulas se abrían para admitir aire en la cámara de combustión y se cerraban al quemarse la gasolina. Después se volvían a abrir para admitir aire fresco. Todo esto ocurría a gran velocidad y producía el zumbido que le dio su nombre, Buzz Bomb. El misil dejaba tras de sí un rastro de fuego. Visible a grandes distancias, frecuentemente delataba su trayectoria a los interceptores aliados. Las V1 se lanzaron por primera vez en condiciones de combate en abril de 1944. Pruebas exhaustivas, algunas desde un Heinkel 111, demostraron que el lanzamiento desde el aire era una alternativa factible.
Un determinado número de HE-111 fueron modificados para este cometido. Esta forma de lanzamiento aumentaba el alcance de las bombas volantes y disminuía su necesidad de rampas fijas. El descenso de la V-1 al objetivo era rápido y rodeado de un extraño silencio. Tan pronto como el motor era detenido sobre el objetivo, el misil picaba sin previo aviso. La carga explosiva de 850 kilos de la V-1 era de una eficacia glacial. Podía destruir grandes estructuras y cobrar su tributo de sangre de los civiles atrapados en el desastre. Más de 8.000 bombas fueron lanzadas en el transcurso de la guerra y en un periodo de 9 meses, cerca de 2.500 cayeron en Londres, matando más de 6.000 civiles. Contra la interceptación, la velocidad era su mejor defensa. La artillería antiaérea la esperaba en primera línea. Acertarle a la V-1, que tenía normalmente un crucero de 580 km/h, era difícil pero no imposible. No era necesario el impacto directo, pues la metralla podía inutilizar el misil o dejar inoperativo su delicado sistema de control. Incluso cuando un misil era alcanzado, sus restos ardientes demostraron ser un peligro. Algunos sistemas de radar británicos tuvieron un considerable éxito detectando estas armas de terror a grandes distancias. Estas unidades daban una valiosa alarma a las gentes de Amberes y al personal antiaéreo que estaba esperando a las V-1. Los artilleros podían, al menos, prepararse para el ataque. Se obtuvo algún éxito utilizando el radar como un sistema de puntería para los cañones. Las V-1 sin piloto que pudiera tomar acciones evasivas era un blanco ideal en estos casos. Quizá todavía más importante, los ataques nocturnos de las bombas volantes, aunque seguían siendo terroríficos, ya no eran impredecibles. Además, los objetivos podrían ser descubiertos por un simple cálculo geométrico, incluso antes de ver aproximarse a los misiles. A pesar de todos los esfuerzos para contenerlas, los ataques de las bombas volantes continuaban siendo temibles. Se enviaron miles, pero con el tiempo, al ser mejoradas las defensas, solo una cuarta parte de ellas alcanzaban sus objetivos. Nadie estaba a salvo de ellas. Los motores de las V-1 rugían diariamente sobre Inglaterra. Evelyn Waugh dijo de ellas: son tan impersonales como una plaga. El motor de la V-1 se paraba cuando su temporizador cortaba el flujo de combustible. El repentino silencio era un aviso bien conocido de que el misil iba a precipitarse contra el suelo. El talón de Aquiles de la V-1 era su trayectoria predecible y su velocidad relativamente baja. Frecuentemente se enviaban unidades de caza para interceptarla, incluyendo al avión británico de reacción Gloster Meteor. Después de la guerra, las V-1 capturadas fueron utilizadas por los expertos aliados en cohetes. Instantes antes del despegue, se le llenaba el depósito de combustible y se encendía el pulsor reactor. Un lanzamiento de V-1 era un suceso espectacular, producía una enorme nube de humo y fuego. Esta es la V-1 tripulada, la Fieseler 103R. Diseñada para ataques suicidas, solo se llevaron a cabo algunos vuelos de prueba hacia el final de la guerra. El Messerschmitt 163, interceptador tripulado con motor cohete de altas performances, neutralizó los intentos de Argus de convencer a la Luftwaffe que su avión suicida era una alternativa viable. Las extraordinarias velocidades alcanzadas por este pequeño caza sin cola nunca fueron igualadas en la guerra. Incluso la aceleración del Comet sigue siendo sorprendente para los estándares de hoy. Este avión sirvió como base para el desarrollo del Mzian, un interceptador tierra-aire de Messerschmitt. A diferencia de su primo mayor tripulado, estaba básicamente construido de madera y provisto con 4 motores de combustible sólido Schmidt 109 agrupados simétricamente alrededor del fuselaje, dentro del cual estaba el motor principal Balta RI 210B.
El misil era lanzado utilizando la cureña del famoso cañón de 8,8 centímetros equipado con raíles y se dirigía a su blanco por radiocontrol. Peenemünde era una lejana aldea de pescadores en una isla del mar Báltico. El abuelo de Werner von Braun cazaba patos allí. Pero en 1939 se convirtió en el centro de cohetes más grande del mundo. Poseía fábricas de oxígeno líquido, talleres subterráneos, hangares y túneles aerodinámicos, uno de ellos supersónico. Cerca de 4.000 ingenieros y científicos alemanes vivían en sus playas. Otros miles, trabajadores extranjeros y forzados, suministraban la mano de obra necesaria para que el gigantesco proyecto progresase y produjera un arma de represalia dirigida contra el enemigo. Sorprendentemente, a pesar del dominio del aire de los aliados, la factoría permaneció desapercibida durante más de 3 años. Los americanos empezaron a estudiar la V-1 tan pronto como algunos modelos cayeron en sus manos hacia 1944, con el resultado de que Ford Republic produjo una réplica un año más tarde. Se denominó Loon. Las réplicas de las rampas de lanzamiento que se construyeron tenía como cometido estudiar la mejor forma de combatir al ingenio alemán, pero fueron posteriormente modificadas para probar los misiles americanos. Al principio, el misil Loon utilizaba los mismos medios de lanzamiento que la V-1. Cuando se introducía el pistón en el tubo de disparo, se le sellaba para evitar pérdidas. Después el carro de arranque con su generador de gas era colocado en posición. Este lanzamiento ha fallado, probablemente a causa de un mal funcionamiento del sistema de propulsión. Este otro lanzamiento tiene más éxito. La cuna y el pistón se separan del misil en menos de un segundo después de que deja el rail. Ambos son recuperables y reutilizables. El Rheinmetall Borsig Rheinbote, fino como un lápiz, era uno de los primeros de su clase y fue el precursor de una nueva tecnología, el cohete multietapa. Esta arma del ejército, diseñada para transportar una carga de 40 kilos a 160 kilómetros, se pensaba que reemplazaría al cañón de artillería de campaña. La primera de las 4 etapas de combustible sólido tenía 6 aletas y 7 toberas de salida y generaba más de 37.000 kilos de empuje durante un segundo. Era lanzada bien desde un remolque o desde una plataforma de artillería antiaérea móvil. El misil era erguido a una posición predeterminada que establecía el alcance y la dirección. Cada una de las etapas del Rheinbote estaba equipada con 6 estabilizadores de flecha pronunciada. Estos creaban una fuerza que hacía que el misil girase lentamente sobre su eje, estabilizando su trayectoria durante el vuelo. Cada etapa era activada en secuencia por medio de una carga que actuaba cuando la etapa precedente se extinguía. A diferencia de la primera etapa, el resto solo tenía una tobera de escape. El Rheinbote no estaba guiado por control remoto, sino que como un proyectil de artillería dependía totalmente de sus condiciones iniciales de lanzamiento. El arma balística más avanzada fue sin duda el cohete A4V2, la segunda de las armas de represalia de Hitler. En el extremo superior de su estructura de 14 metros llevaba una devastadora carga explosiva de 1 tonelada. Fácilmente transportada a lugares de lanzamiento camuflados repartidos por toda Europa, era un blanco más difícil de localizar que la V-1 debido a su movilidad. Más precisa que la V-1, era también 10 veces más rápida y no tenía defensa posible. Los lugares de lanzamiento solo necesitaban un equipo móvil y unos pocos vehículos soporte. La carga de combustible podía hacerse en el mismo lugar del disparo. La sala de control móvil estaba acorazada con espesas planchas de blindaje. Dentro, el personal manejaba un panel de control conectado al misil. A lo largo de 1941 y 42 se llevaron a cabo numerosas pruebas y hacia finales de 1942 este arma siniestra fue finalmente lanzada con éxito.
Bajo la dirección de Walter Domberger, el programa de la V2 avanzó rápidamente, pero no fue un desarrollo fácil. A las dificultades técnicas hubo que añadirles que Hitler opinaba que podía ser un triunfo científico, pero no un arma efectiva para la guerra moderna. Una serie de lanzamientos fallidos precedió al primer vuelo de la V2. Murieron personas del equipo técnico y también fueron destruidas edificaciones. La mayor frustración fue originada por problemas de los sistemas de estabilización y guiado de los enormes cohetes. El daño no se limitó a las instalaciones de lanzamiento. He aquí una cámara de combustión de V2 perdida, desplomándose en medio de un aeropuerto lleno de bombarderos HE-111. Fallos en las rampas de lanzamiento con misiles llenos de un combustible extremadamente volátil originaron espectaculares explosiones que no serían olvidadas por aquellos que las presenciaron. La V2 era lanzada al cielo por el mayor motor cohete de su momento. Quemaba oxígeno líquido y alcohol y producía un empuje de 25.000 kilos durante 68 segundos. El máximo alcance se conseguía a la mayor altura, unos 100 kilómetros. El tiempo de vuelo desde el despegue hasta el impacto en el blanco era de menos de 4 minutos. La relación empuje-peso era aproximadamente de 2:1. Después de la ignición, la V2 esperaba unos segundos antes de despegar. Pero una vez abandonaba la rampa de lanzamiento, aceleraba muy rápidamente. Por medio de un control automático, deflectores de flujo y después de ellos los timones, se mantenía en su curso al misil durante el resto del vuelo. En un intento de ampliar los 300 kilómetros de alcance de la V2, se desarrolló el A4B. Estaba equipada con alas de flecha pronunciada. Solo se dispararon 2 antes de que el programa fuera cancelado. El primer lanzamiento no tuvo demasiado éxito. Unas 6.000 V2 fueron construidas antes del final de la guerra. De esas, unas 3.000 se lanzaron contra objetivos aliados. 1.054 cayeron en Inglaterra y otras 1.675 en blancos de la Europa continental. Aunque Londres fue considerado al principio el objetivo principal, Amberes en Bélgica también recibió su azote. La antigua ciudad fue bombardeada por más del doble de bombas de las caídas en Londres. Después de la guerra, las V2 capturadas fueron exhaustivamente examinadas por los servicios de inteligencia americanos y los expertos en cohetes. Fueron apresadas grandes cantidades de piezas de estos misiles por los vencedores aliados. Cientos de V2 terminadas fueron enviadas a América y usadas en un programa experimental de vuelos de prueba. Comenzando en abril de 1946, se lanzaron misiles en White Sands, Nuevo México, Cabo Cañaveral, Florida y desde la cubierta de un portaaviones de la US Navy. Estas pruebas condujeron al pleno desarrollo del programa balístico americano y a la carrera de armamentos contra la Unión Soviética. En septiembre de 1947, una V2 americana fue lanzada desde la cubierta de popa del portaaviones Midway, en lo que fue la primera prueba embarcada del gran misil alemán. El lanzamiento solo tuvo un éxito parcial y el ingenio fue intencionalmente destruido a una altitud de 2.400 metros. Se puede rastrear hasta la V2 la progenie de los misiles intercontinentales americanos, como el Convair Atlas. Heredero de la V2 fue el Titan II, el más potente misil balístico intercontinental de combustible líquido en servicio en el ejército americano. El Minuteman I de combustible sólido fue otro descendiente de la V2.
Al ser sólido su combustible, podía ser almacenado durante largos periodos de tiempo, listo para ser lanzado con solo pulsar un botón. Los avances logrados fueron escalofriantes. Se podían transportar cabezas nucleares múltiples a 13.000 kilómetros y destruir ciudades enteras. En el mundo moderno, la capacidad destructiva de las V1 y V2 parecen ridículas. Pero su legado es doble. Por una parte terrorífico, y por la otra prometedor, pues ellas han abierto el camino de la exploración del cosmos. En apenas 50 años, los logros científicos que ellas pusieron en marcha esclavizan a la humanidad, pero por contra, la liberan hacia nuevos horizontes. Pero las armas V tenían otra finalidad mucho más oscura. Hoy en día, sus hermanas del apocalipsis son frecuentemente justificadas con palabras que son fiel reflejo de las de Hitler. Si hubiéramos tenido estos cohetes en 1939, no hubiera existido nunca esta guerra.